Bueno, pues buenos días a todos. Y cuando digo todos, lo digo sin distinción de género, evidentemente. Bueno, pues como bien sabéis, desde el año pasado estamos inmersos, ¿no?, en un ciclo de charlas sobre un curso introductorio a la teosofía, donde ya distintos compañeros han ido abordando diversos temas. Yo concretamente voy a abordar el tema de la muerte. El tema de la muerte lo he elegido yo por dos motivos. Un motivo de tipo personal, evidentemente, porque es un tema que me gusta, que me interesa. Aparte de que es un tema apasionante, ¿no?, porque se puede abordar de distintas perspectivas y no digamos de los distintos tipos de culturas, con lo cual da para materia, no solamente para una, dos o tres charlas, sino para unas cuantas más. Bien, el segundo motivo es pues aportar un poquito de información, ¿no?, de visión sobre este tema, porque desgraciadamente en nuestra cultura occidental no se nos educa en el cómo morir. Es decir, nosotros no sabemos normalmente saber morir, ¿eh? Como mucho se nos educa en el cómo vivir, en el saber vivir, ¿eh? Por lo tanto, poco o nada sabemos de esa etapa antes de nacer, como poco o nada sabemos de esa etapa después de morir, ¿eh? Con lo cual, pues solemos afrontar la muerte con bastante miedo y temor, debido a la ignorancia sobre ese tema. Bueno, con lo cual esto lo vamos a desarrollar. Entonces, es aportar un poquito de luz y conocimiento sobre el tema de la muerte, ¿no? Bueno, a raíz de ir preparando, bueno, como una consecuencia de estas dos motivaciones, surgió en mí también un objetivo, ¿no?, quizás un poco pretencioso por mi parte, pero bueno, que es, después de esta charla, pues lograr despertar en alguno de vosotros, en alguno, aunque sea alguno solamente, en alguno de vosotros un mínimo interés por el tema de la muerte, ¿no?, que os lleve posteriormente a profundizar cada uno de vosotros ya más seriamente sobre el tema y lograr uno de los objetivos que propone la teosofía, que es perder el miedo a la muerte, ¿no?, perder el miedo a la muerte, ¿de acuerdo? Bien, pues bueno, yo cuando estaba preparando esta charla, bueno, como es un tema tan extenso y tan apasionante, al poco tiempo ya tenía lo suficiente material para elaborar la charla. El problema surgió cómo condensarla y que pudiese entrar en 1 hora y media. Y bueno, quita de aquí, quita de allá, quita de aquí, quita de allá, y al final casi se me estaba desvirtuando la charla, con lo cual pues ya perdía un poco ese objetivo que os he citado antes. Por lo tanto, en vista de la situación, cogí el camino del atajo, hablé aquí con Kailas y le dije: oye, Kailas, ¿puedo dividir la charla en 2 partes? Y me dijo: sí. Bueno, pues eso es lo que he hecho. He dividido la charla en 2 partes. Hay solución para todo. Por lo tanto, hoy daré la primera parte y el mes que viene, si no hay ningún imponderable, pues daré la segunda parte. Por lo tanto, os voy a explicar cómo he estructurado yo las 2 charlas. La charla de hoy voy a comenzar con una breve descripción de la composición septenaria. Solamente breve, ¿eh?, porque sé que ha sido ya explicada por otros compañeros en otros temas, y para centrarme un poquito solo en el cuaternario inferior, que viene a representar la parte mortal, transitoria del ser humano, que es lo que tiene que ver con el tema de hoy, la muerte, ¿de acuerdo? Y después, digamos, cuando estaba mirando esto de la composición septenaria, porque también ha sido comentado en otras charlas, me he encontrado con ciertos autores que, bueno, hacían la composición de distintas formas, le daban distintos nombres, mezclaban un poco cuerpos y principios, que daban lugar a un poco de confusión, había un poco batiburrillo ahí. Y como yo no tenía un pequeño ahí galimatías y no me aclaraba muy bien, dije yo: si no me aclaro yo, difícilmente lo voy a poder expresar y aclarar a los demás. Con lo cual surgió este organigrama, o que he puesto aquí. Me lo he organizado, y donde he hecho una pequeña interrelación, pues, de la composición septenaria del ser humano, tal como se contempla hoy en día en la teosofía, y después interrelacionándolo pues con los planos, digamos, dimensionales, con los elementos alquímicos, veréis la importancia de esto,
su nombre en sánscrito, la referencia con el plano existencial y después ya un poco la interrelación de cómo se ven en distintas escuelas esotéricas o espirituales o religiosas, ¿de acuerdo? Que lo iremos un poco dando. Ya después entraremos ya en el tema de la muerte, ¿no? Y hablaremos de cómo se contempla la muerte, también de una forma breve, porque si no, ya vuelvo a decir que esto daría para muchísimo, de cómo se contempla en nuestra cultura occidental, evidentemente bajo la perspectiva de la corriente religiosa mayoritaria, que es la católica cristiana, con sus diferentes ramas, y después desde la cultura oriental, y aquí he elegido dos corrientes de pensamiento, la hinduista, por proximidad a nuestra enseñanza, al yoga, y después la budista, y dentro de la budista he elegido dos ramas, he tenido una diferencia aquí con el budismo, tengo ahí una pequeña debilidad por el tema de la muerte, porque considero que el budismo lo he visto desde el punto de vista, digamos, del budismo clásico generalista, y después desde el punto de vista del budismo tibetano. He elegido estas dos ramas en deferencia al budismo, vuelvo a repetir, porque considero, bajo mi criterio personal, claro, evidentemente, sin lugar a dudas para mí, de todo lo que conozco yo y hasta donde yo sé, creo que sin lugar a dudas es la enseñanza que más esfuerzo, más medios ha puesto para investigar y explicar qué es lo que pasa durante la muerte y después de la muerte. Ejemplo de ello es que quizás creo que es de las poquitas culturas que tienen libros específicamente dedicados a la explicación del tema de la muerte, porque en otras culturas sí se habla de la muerte, se explica de la muerte, pero a lo mejor un capítulo, dos en un libro. Pero ejemplo de ello, por ejemplo, sería el libro de los muertos, el libro tibetano de los muertos, que es el Bardo Todol, es un libro que no es muy conocido en Occidente. Y el otro libro lo acaba de citar Kailas hace poco, el libro tibetano de la vida y la muerte, del tal famoso Sogyal Rinpoche. Por cierto, ese hombre, este lama, solía venir periódicamente aquí a Vigo a dar unas charlas al antiguo cine de los salesianos, que ahora, últimamente, hace tiempo que no viene. Yo no sé si es que no me entero. Sí, estuvo hace poco. Estuvo hace unos meses, pues mira, no me he enterado. Si tenéis la oportunidad y os interesa el tema, bueno, no, él no va a hablar de ese tema, claro, porque viene y habla de lo que le da la gana, claro, evidentemente, que venga, ¿no? Pero que siempre es interesante poder escucharlo, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Por qué es eso? Bueno, y después finalmente abordo el tema desde el punto de vista de la teosofía, que es el origen y el motivo de esta charla, claro, evidentemente. Esta sería la primera parte de la charla, lo que voy a dar ahora. Y el mes que viene daré la segunda parte, que estará fundamentalmente toda ella dedicada a la perspectiva que ofrece y explicación que ofrece la teosofía, del qué es lo que pasa, los pasos que damos durante el momento de la muerte y lo que pasa después de la muerte. Los pasos a través del mundo astral, Kamaloka, que es lo que sería el purgatorio, el Devachan, lo que sería el cielo, y el Avicii, lo que es el infierno, para finalmente alcanzar la reencarnación. Eso es la visión cosmogónica del devenir de nuestra existencia, ¿no? Del ser humano, ¿vale? Si diera tiempo, porque no la tengo muy estructurada aún, si diera tiempo, pues a lo mejor incluiría una visión que tiene sobre la muerte, por ejemplo, una de las ramas del yoga, una que últimamente se está poniendo de moda aquí en Occidente, que es el Kundalini Yoga, como curiosidad, pero si me da tiempo, si no, no lo haré. Me basaré o me fundamentaré fundamentalmente en lo que verdaderamente propone la teosofía, que es el motivo y el origen de la charla. Bueno, algunos de vosotros a lo mejor os preguntaréis de por qué en esta primera charla, ya que hice un pequeño recorrido por varias culturas, porque a lo mejor no he hecho ahí una visión de cómo se contempla la muerte desde el punto de vista del yoga. La tenía más o menos preparada, pero me pasaba a 2 pueblos ya de la charla. Y entonces, pues nada, lo dejé. Pero lo dejé también por un motivo, porque se supone que los que estamos aquí ya más o menos estamos en contacto con el yoga y alguna vez habremos escuchado a Kailas u otras personas cuál es la visión que tiene normalmente el yoga sobre el tema de la muerte, ¿de acuerdo? Por eso también lo dejé, ¿no? Pero no obstante, en esta primera charla voy a hacer 2 breves referencias a cómo se contempla la muerte desde el punto de vista del yoga en general, porque no en todo el yoga se contempla la muerte de la misma forma, pero que va a dejar a todas luces claro cuál es la postura del yoga sobre el tema de la muerte, ¿vale? Bien, bueno, pues hecha esta introducción ya, pues vamos a empezar con la composición setenaria, ¿no?
Actualmente la teosofía aboga por una composición setenaria del ser humano. Es decir, la teosofía nos dice que el ser humano tiene una composición setenaria, es decir, que está formada por 7 cuerpos o principios, entendido por cuerpo o principio las distintas formas que tiene la naturaleza de nuestro ser para manifestarse y por lo tanto evolucionar. Como consecuencia de esto, podríamos establecer aquí un concepto que para mí es de enorme importancia, el cual dice lo siguiente. Bueno, lo podríamos definir así: el ser humano es un ser multidimensional, capaz de manifestarse y por lo tanto evolucionar a partir de estas 7 formas de sustancia o materia. Digo que esto es una definición o un concepto importante y es, digamos, vital interiorizarlo a nivel intelectual, porque si lo logramos habremos dado un gran paso para comprender otra serie de cosas que vamos a hablar a lo largo de estas 2 charlas. Digo que es importante porque la mayor parte de las veces nosotros estamos excesivamente o casi únicamente identificados con un cuerpo solo, con el cuerpo físico, como si los demás no existiesen. Pues no es así, los demás también existen. El que no los veamos no quiere decir que no existan, igual que existen los rayos X no los vemos, o igual que existen cierta gama de sonidos y nuestros oídos no lo captan, y así otro tipo de cosas con los distintos órganos sensoriales, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a entrar en esa composición setenaria para no enrollarnos mucho más en el tema. La teosofía aboga por 2, es decir, esta composición setenaria la distribuye en 2 grandes bloques. Le voy a meter un poquito. Donde está el primer bloque, que sería la tríada superior, que son el primero, segundo y tercer cuerpo. Y esta tríada superior estaría formada, si lo vemos desde el punto de vista de la teosofía en sánscrito, sería el cuerpo átmico, el búdico y el manas. El manas, que también se conoce como el cuerpo causal, y también cuerpo mental superior, la mente abstracta, el mundo de las ideas. Esta tríada superior viene a representar la parte inmortal, espiritual, sutil del ser humano. Es lo que algunos autores en sus textos le llaman el ego superior. ¿De acuerdo? Bien. Y después el segundo gran bloque es el cuaternario inferior, que va del cuarto al séptimo, que está formado por 4 cuerpos, que son, los tenéis aquí, el mental inferior. Bueno, aquí lo pongo como mental inferior, pero a él asociado está el kama, que es el cuerpo también que se le dice la mente concreta, el mundo de los pensamientos, ¿no? Después está el cuerpo astral, también asociado a las emociones, por eso se le llama el cuerpo emocional. Después está el vital, el que se conoce como el cuerpo pránico, asociado al doble etérico, al cuerpo etérico, al doble etéreo, que es donde se alojan los 7 chakras, que son los que canalizan la energía a nuestro cuerpo físico. Ejemplo de ello es que el prana, la energía solar, que es de tipo positivo, se canaliza a través del chakra del plexo solar, y la energía negativa de la Tierra a través del chakra inferior, ¿de acuerdo? Y después, evidentemente, tenemos el último, que es el físico, que es el vehículo que utiliza nuestra alma, nuestro espíritu, en cada reencarnación, y vive las experiencias de la vida en el plano físico material, que se mueve en la tercera dimensión. Por lo tanto, los demás cuerpos del cuaternario inferior, que son el cuarto, quinto y sexto, se mueven en la 4ª dimensión. ¿Lo veis aquí? 4ª dimensión. Por eso no los vemos, aunque hay ciertas personas con ciertas dotes de clarividencia que sí pueden percibir alguno de estos cuerpos, y eso dicen, no puedo dar fe tampoco de eso. Y después se habla de una 5ª dimensión que se movería en el plano espiritual, en la tríada superior. Y después he logrado leer a un autor que habla de una 6ª dimensión que correspondería al plano monádico, que estaría por encima del plano espiritual. ¿De acuerdo? Bien. Bien. A todo esto también, bueno, esto lo voy a explicar después, ¿no? Me voy a centrar un poco en el cuaternario inferior, porque si no, si sigo por aquí, entonces lo voy a explicar. En el cuaternario inferior veis que están estos 4 cuerpos, que son el kama, el cuerpo mental inferior, el astral, el pránico y el físico. Yo estos 4 cuerpos, si los veis aquí, he hecho aquí aquí tenía que haber dibujado una silueta de un ser humano, ¿no?
pero por rapidez y comodidad, evidentemente, además parte que no soy muy buen dibujante, he dibujado aquí el cuaternario inferior, con un huevo, una figura ovoide, ¿no? Donde estaría en el centro el cuerpo físico y después, como envolturas, capas externas, estarían, desde el más vasto al más sutil, estaría el astral, el vital, perdón, me he equivocado aquí, he cometido un error, perdón. ¿Y el astral qué quiere decir? No, El segundo es el vital. El segundo es el vital, perdón. El segundo es el vital. Aquí me he cometido un error por no revisarlo. El tercero sería el astral, ¿no? El tercero sería aquí el astral. Y el cuarto sería el mental inferior. Me equivoqué aquí en el coso. Con lo cual, ¿esto qué quiero decir con esto? Estos van, digamos, desde la parte más grosera, más vasta, a la más sutil, que es el exterior, el mental inferior, el cuerpo cámbico, ¿no? Bien. Yo aquí, como veis, he puesto estos 4 cuerpos separados. Y los he puesto separados para una mayor fácil comprensión cuando hablemos del tema de la muerte, porque en el tema de la muerte estos 4 cuerpos no desaparecen de golpe, ni desaparecen 2, ni 3, sino que van desapareciendo de una forma paulatina uno tras otro, porque cada uno de ellos tiene una función, que es propia y exclusiva de ellos. Pero esto no quiere decir, por cierto, a estos 4 cuerpos los he asociado con los famosos 4 elementos alquímicos, que son tierra, agua, aire y fuego. Veréis el porqué más adelante, ¿de acuerdo? Después queda un 5º elemento, el éter, que algunos autores lo asocian al plano espiritual. Bien, estos 4 cuerpos aquí que están separados, vuelvo a repetir, los he puesto así separados para una mayor fácil comprensión, pero que sepáis que tienen una gran interrelación entre ellos. De tal forma que en realidad se comportan como un todo. De ahí viene que muchas veces nosotros, como no los vemos los demás, solamente nos identifiquemos exclusivamente con el cuerpo físico, ¿de acuerdo? No obstante, debido a esta interrelación tan grande que hay entre ellos, por ejemplo, el etérico está muy interrelacionado con el físico, y hay algunos autores que incluso los fusionan, y cuando hablan del físico lo ponen físico-etérico. Yo aquí no lo he fusionado con el físico. El etérico lo he fusionado con el vital, porque entiendo, y aparte es la postura actualmente de la teosofía, de la sociedad teosófica, de asociarlo con el vital por el tema de energético, porque son los canales de distribución de la energía. Después también hay otros 2 cuerpos que tienen una gran interrelación entre ellos, que es el astral y el mental inferior. El astral es el mundo de las emociones y el mental inferior es el de los deseos, las pasiones. Y de hecho hay algunos autores que sitúan el Kama Loka, lo que consideramos como purgatorio, dentro del mundo astral, pero no es así. El Kama Loka se mueve en el mundo cámico, ¿de acuerdo? Lo veremos un poco. Y esto también a mí me producía cierta confusión, que no lo entendía, hasta que hace poco cayó un texto en mis manos que me aclaró un poco la luz sobre esta. ¿Por qué algunos autores? Porque el mundo astral es un mundo muy amplio, es apasionante el mundo astral, ¿no? Y entonces, ¿por qué situaban el Kama Loka en el mundo astral? Hasta que, leyendo este texto, pues me di un poco cuenta, ¿no? Y es que en este texto hablaba de que hay 3 tipos de materia astral, que están asociadas a los cuerpos o principios tercero, cuarto y quinto. Estarían asociadas al mental superior, que es el tercero, al mental inferior, que es el cuarto, y asociada al quinto, que es el propio cuerpo astral. Es decir, que hay una materia astral que está asociada propiamente, dichamente, al cuerpo astral, que es lo que se conoce como el Linga Sarira. Linga Sarira. Bien. Después hay otra materia astral un poco más sutil, asociada al cuarto principio, que es el mental inferior, que se le llama Kama Rupa Manásico, y por lo tanto está dotado de inteligencia, y es normalmente las entidades con las cuales se conectaban en las sesiones de espiritismo los clarividentes para obtener información de estos seres del mundo astral, para enterarse de muchas cosas que propugna la teosofía sobre lo que pasa durante la muerte y después de la muerte. Hablaremos un poquito de ello, de esto, si hay tiempo. Y después hay otro
materia astral mucho más sutil que está asociada al mental superior, al manas, y se la llama Mayavirupa, es el cuerpo de la ilusión. Esta materia astral es el vehículo que habitualmente utilizan los adeptos, y donde ellos proyectan toda su conciencia, pudiéndose manifestar o no en el plano físico. Decir con respecto a los adeptos, como comentario, de que normalmente los adeptos no suelen acudir a las invocaciones de los médiums o los espiritistas en las reuniones, digamos, esas de espiritismo que se suelen hacer. Ellos son los que deciden con qué persona contactan, pues muchas veces para comunicarles pues cierta información que ellos consideran de vital importancia para la evolución de la humanidad. Ejemplo de ello puede ser Madame Blavatsky, que como sabéis era una persona que tenía, bueno, la fama, y de hecho lo tenía, ¿no? Dotes de clarividencia, y que ella, pues bueno, contactó, parece ser que contactó con distintos adeptos que la eligieron a ella como vehículo para transmitirle cierta información que ella pues tradujo y la trasladó a sus textos. Eso es lo que habitualmente se suele decir, ¿de acuerdo? Hablaremos de eso un poquito si hay más tiempo más adelante, cuando hablemos un poco de la clarividencia, si da tiempo. Bien, por lo tanto, estos cuatro cuerpos, también la teosofía originalmente los organizaba de otra forma distinta. Originalmente la teosofía organizaba esta composición septenaria en dos grandes bloques también, en dos tríadas, una tríada superior, que hemos dicho cuál era, y una tríada inferior, que estaría formada por el cuerpo físico, el pránico y el emocional. Y a esta tríada inferior es lo que los autores le llaman la mayor parte el ego inferior. Después hay otra asociación dentro del cuaternario inferior que estaría formada por el mental inferior, emocional y el pránico, es lo que algunos autores llaman la psique, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la composición setenaria que aboga actualmente la teosofía. Con lo cual tenemos que según la teosofía tendríamos el Atma, el Buddhi y el Manas, que sería la tríada superior, y la tríada inferior, que es el Kamarupa, el Linga Sarira, el Prana y el Stula Sarira. El Stula Sarira sería el cuerpo físico, el Prana sería el cuerpo vital, el Linga Sarira sería el cuerpo astral y el Kamarupa sería el cuerpo del deseo, el Kama, el cuerpo kámico, que está asociado también al mental inferior, veremos, ¿de acuerdo? Si esto lo asociamos a los cuerpos, a los principios dentro de la esotérica occidental, esto equivaría que el Atma sería el espíritu, el Atma sería el espíritu, el Buddhi el alma, el Manas la mente, el Kamarupa sería el cuerpo del deseo, como os he dicho, el Linga Sarira sería el cuerpo astral, el Prana sería el cuerpo vital y el Stula Sarira sería el cuerpo físico. Y si lo relacionamos con el plano existencial, el Atma sería la parte, digamos, el plano espiritual, el Buddhi sería el plano intuicional, el Mana sería el plano mental superior y el Kamarupa sería el mental inferior, el Linga sería el emocional y el Prana el plano pránico y el Stula Sarira sería el plano físico. Decir a este respecto que hay algunos autores que incluso dentro de esta asociación hacían otro tipo de asociación de los cuerpos que también daba lugar a un cierto batiburrillo. Por ejemplo, hay algunos autores, me he encontrado, que el cuerpo mental lo asocian, es decir, lo unifican y lo representan solo en la tríada superior, y a su vez en la tríada superior lo dividen en dos, lo quitan aquí, quitan la asociación del metal inferior con el Kama y lo pasan a la tríada superior y lo subdividen y ponen solamente un cuerpo mental subdividido en dos, inferior y superior, ¿de acuerdo? Pero eso como curiosidad, nada más. Oficialmente esta es la, digamos, la composición setenaria que adopta actualmente la teosofía. Bien, aclarado esto, si da tiempo después al final o lo que sea, pues hablaremos de por qué, de dónde viene el origen de la composición setenaria. ¿Por qué la teosofía aboga por una composición setenaria del ser humano? Pero lo voy a dejar para más atrás porque si no, a lo mejor me quedo corto en la charla. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña interrelación de cómo se contempla la composición en otras culturas. Y vamos a empezar, por ejemplo, por la católica cristiana, que es la dominante en nuestra cultura occidental. En el catolicismo cristianismo se considera que el ser humano tiene una composición binaria.
donde hay un principio inmortal que sería alma o el espíritu, llamémoslo como querramos, y un principio mortal que sería el cuerpo físico. Por lo tanto, como veis aquí, el alma, el espíritu englobaría a esta tríada superior, estos tres cuerpos, y el concepto de cuerpo físico englobaría a los cuatro cuerpos del cuaternario inferior, ¿de acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, al Vedanta Yoga, hablando de una forma generalista, se aboga por una composición ternaria del ser humano. Hay un principio espiritual, un principio mental y un principio físico, donde estaría entonces el Karana Sarira, que englobaría a estos tres cuerpos de la tríada superior, al plano espiritual. Estaría el Sushumna Sarira, que englobaría a tres cuerpos del cuaternario inferior, que sería el mental inferior, el emocional y el pránico, y el Stula Sarira quedaría para el físico. Bien, decir que estos cuerpos, a su vez, están envueltos por 5 capas o 5 envolturas, que se conocen como los Panchakosas, y que aquí los tenemos representados. Tendríamos el Anandamaya Kosa, que buscando una equivalencia podría equivaler a los dos cuerpos de la tríada superior, que es el espíritu y el alma, y el Villamaya Kosa, que correspondería al mental superior. Esto formaría parte de la tríada superior. Y en el cuaternario inferior tendríamos el Manomaya Kosa, que podría asociarse al mental inferior y al emocional, el Pranamaya Kosa, que estaría relacionado con el pránico, con el vital, y al final el Annamaya Kosa, que estaría asociado al físico. Bien, decir que para el Tantra Yoga, que para algunos autores dicen que es el árbol troncal del cual han partido la mayor parte de todas las ramas del yoga, el Tantra Yoga habla de 7 panchakosas, es decir, también, digamos, habla también de una composición setenaria, al cual a estos 5 panchakosas habría que añadirle 2 más, que serían el Citamaya Kosa y el Atma Kosa o Sat Kosa, que estarían ya dentro de la tríada superior. ¿De acuerdo? Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del Taraka Raja Yoga, se aboga por una composición cuaternaria del ser humano, donde habría una parte espiritual, que sería el alma, un Karanopadi, ya veis la similitud de Karana, aquí también se vuelve a repetir, Karanopadi, en vez de ser Karana Sarira, le llaman Karanopadi, que englobaría los otros 2 cuerpos de la tríada superior, que serían el Buddhi y el Manas. Después estaría el Susumapadi, que englobaría a estos 3 cuerpos del mental, digamos, del cuaternario inferior, que serían el Kamarupa, el Lingha Sarira y el Prana, y últimamente, al final estaría el Stula Padi, que englobaría al físico. ¿Vale? Y finalmente, si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del budismo, el budismo aboga por una composición también ternaria del ser humano. Habla de un principio de la mente, porque los budistas no hablan del espíritu. Hablaremos un poco de ellos. Ellos no creen en la inmortalidad del espíritu, como en Teosofía o, por ejemplo, en el hinduismo o en el catolicismo. Hablan de la mente. Entonces, asociado a ese principio de la mente hay un cuerpo que ellos le llaman el Dharmakaya. Y después, asociado a la expresión de la mente, que es la palabra, hay un cuerpo que ellos le llaman el Sambhogakaya. Y finalmente hay un tercer cuerpo, que es el cuerpo físico, que es el Nirmanakaya. Este es así a grandes rasgos cómo contemplan en las demás culturas la distinta composición. Lo cual quiere decir que, para mí, hay una definición que he dicho antes y la vuelvo a repetir. Sean 3, sean 2, sean 4, sean 5, sean 7, el ser humano es un ser multidimensional. Por lo tanto, capaz de manifestarse y evolucionar a partir de cualquiera de estas formas de sustancia o materia. Eso es un concepto muy importante. Es decir, que no somos solamente cuerpo físico, somos algo más que eso. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues aclarado ya esto, pues vamos a hablar un poquito ya, a centrarnos sobre el tema de la muerte. Cómo se enfoca la muerte. Bueno, por cierto, se me ha olvidado. Para que veáis también cómo se contempla en esto de los cuerpos y a veces la disparidad de criterios. Por ejemplo, esta rama del yoga, que se está poniendo de moda, que es el Kundalini Yoga, por ejemplo, ellos consideran que hay 10 cuerpos. 10 cuerpos. 1 físico, 3 mentales y 6 energéticos son sutiles. Con lo cual yo os digo todo. Por eso también tenía preparado una pequeña referencia de cómo ellos contemplaban la muerte y cómo la explicaban el proceso, ¿no? De la muerte y el desencarne. Pero bueno, vuelvo a repetir, si en la segunda parte de la charla da tiempo lo diré, si no, pues quedará aparcado para otra ocasión, ¿no? A la tercera.
No, la entera está bien. Bueno, vale, nunca se sabe, nunca se puede decir que no. Vale. Bueno, pues entonces vamos entonces a entrar a hablar sobre el tema de la muerte tal como se contempla en nuestra cultura occidental. También de una forma breve porque, bueno, ¿no? Bien, en nuestra cultura occidental, bajo la perspectiva del catolicismo cristianismo, que es la rama dominante, se considera que el momento de la muerte es un momento totalmente opuesto al momento de nacer, lo que nosotros consideramos como nacimiento. Y también es opuesto a la vida. Es el final de nuestra existencia, lo cual quiere decir que bajo esta perspectiva nosotros solamente disponemos de una única y solitaria vida. Evidentemente esto ha sido un problema para la humanidad a lo largo de la historia, porque nuestro ego, de una forma directa o indirecta, siempre se ha rebelado contra él, o contra ello, ¿no? La prueba está que nosotros desde siempre estamos siempre luchando, peleando para conseguir la inmortalidad, o para cada vez vivir más años, o cada vez llegar más jóvenes a edades más avanzadas, Por lo tanto, bajo esta perspectiva, nosotros solemos contemplar la muerte, o digamos afrontarla, la solemos, contemplar como un fenómeno muy perturbador en el devenir de nuestra existencia. Además, la solemos afrontar con bastante, digamos, un semblante más bien de tristeza, de sombría tristeza, ¿no? Lo cual nos lleva muchas veces, pues debido a la ignorancia que hay sobre este tema, a afrontar la muerte con bastante miedo, temor, ¿no? Ya sabéis que el miedo, el temor nace precisamente de la ignorancia, ¿no? Habitualmente solemos tener miedo a aquello que ignoramos, en el momento que cuando algo ya lo conocemos, ya no le tenemos miedo, porque ya lo conocemos y por lo tanto lo podremos controlar o no. Entonces, como consecuencia de todo esto, pues da lugar a que normalmente nosotros en nuestra cultura no se nos eduque en el saber morir, solamente se nos educa en el saber vivir. Nosotros desde que somos pequeñitos pues ya nos imbuyen una serie de conocimientos para obtener una serie de objetivos, obtener una carrera, unos estudios, objetivos materiales, casarse, hijos, etcétera, 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 o vivir o ser felices durante la vida, etcétera. Pero poco o nada sabemos de esa etapa antes de nacer, o poco o nada sabemos de esa etapa después de morir, ¿de acuerdo? Bien, esto es así a grandes rasgos la visión. Fundamentalmente esta es la gran diferencia que hay entre la visión oriental y la visión occidental. Porque a nosotros no se nos educa en el saber morir, no sabemos cómo morir, la mayor parte de las veces, ¿no? Bien, evidentemente esta insatisfacción del ser humano lo solucionó la religión católica cristiana con esa famosa promesa final liberadora, que era que nuestra otra parte, que es el alma, el espíritu, pudiera manifestarse después de la muerte física en otros planos existenciales, como son el cielo, el infierno y el purgatorio, dependiendo de nuestras buenas o malas acciones. Estos tres mundos o planos existenciales, como os he repetido antes, tienen su equivalencia en teosofía. El cielo equivaldría al Devachan, el lugar de los devas, de los dioses; el purgatorio equivaldría al Kamaloka, y el infierno equivaldría a la Vichy, ¿de acuerdo? Bien, hoy sabéis, actualmente, desde hace unos años para acá, que la religión católica cristiana ya, pues el purgatorio ha dejado de existir y por lo tanto ya no es un dogma de fe, no es una creencia, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Igual que le pasó hace muchos años pues al limbo de los justos, ¿no? Que también se lo cargaron en su momento determinado. Pero en teosofía se conserva y veréis un poco el porqué y la función que tiene, ¿de acuerdo? Bueno, toda esta visión, digamos, cosmogónica del devenir de la existencia del ser humano, se cierra el círculo de esta visión también con la promesa final esperanzadora, liberadora, de que con el famoso concepto de la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, ¿no? Esto lo completa la religión católica con esta promesa, digamos, esperanzadora y liberadora, ¿no? Decir que originalmente en la religión católica cristiana se creía en la reencarnación, pero creo que fue a partir del siglo V o VI, no sé, a través de que Papa, un determinado ahí, Constantino I. Bueno, pues, y a un concilio, no sé en qué concilio sería, pues desapareció como dogma de fe la reencarnación y apareció, pues eso, la resurrección de la carne. Bien, bueno, esto es a grandes rasgos, a grandes rasgos.
¿Cuál es la visión que ofrece la cultura occidental sobre el tema de la muerte? Sin entrar sobre las costumbres post-mortem, porque nosotros, más o menos, pertenecemos a esa cultura y ya sabemos las que hay. No las voy a poner a explicar aquí. Bien, vamos entonces a entrar a cómo se contempla la muerte desde evidentemente desde la cultura oriental, y vamos a empezar con el budismo. Y dentro del budismo, la rama que voy a llamar yo, entre comillas, budismo clásico o generalista. Bien, para el budismo, muerte y vida, muerte y vida, es decir, para el budismo se vive y se muere a la vez. Y ambas experiencias, ambas forman una única experiencia. Es decir, que para el budismo, muerte y vida están íntimamente unidas, imbrincadas, de tal forma que ambas forman una única y sola experiencia, que es el devenir de nuestra existencia. Para comprender esto vamos a usar el símil de la respiración. Como sabéis, la respiración es una continua sucesión de inhalaciones y exhalaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues el devenir de nuestra existencia también es una continua sucesión de vida-muerte, muerte-vida, concatenadas a través de las diferentes reencarnaciones. En el caso del budismo diremos renacimientos, porque ellos no creen en la reencarnación tal como nosotros la consideramos. Le llaman renacimiento. Veremos más adelante cuál es la diferencia conceptual entre renacer y reencarnar. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, para los budistas, siendo la muerte, que la contemplan como un hito importante, en el devenir de nuestra existencia, para ellos lo más importante no es la muerte en sí, no es lo más esencial. Para ellos lo más importante es cómo se muere, es el es el saber morir. Y le dan la misma importancia al saber morir al cómo vivir, al saber vivir. Es decir, que ellos educan a la gente por igual tanto en el saber vivir como en el saber morir. Y fundamentalmente es la gran diferencia que hay con respecto a la cultura occidental, que hacen que ellos estén más preparados para afrontar el tema de la muerte. Y por lo tanto, ellos contemplan la muerte como un proceso natural, igual que es de natural que los árboles, llegado a cierta época del año, se le caigan las hojas, o que pues una planta, pues una vez que florezca, pasado un cierto tiempo, esa flor se acaba marchitando. Y además ellos manejan muy bien, todo esto proviene de un concepto que ellos manejan muy bien, que es el famoso concepto de la impermanencia de todas las cosas y formas de la vida. Bien, pues esto así, a grandes rasgos, es la visión que ellos tienen sobre el tema de la muerte. Vamos a ver un poco ahora el tema, post-mortem, cómo explican el proceso de la muerte, Ellos consideran que en el momento que se produce la muerte física, es decir, cuando la conciencia abandona nuestros sentidos, ellos tienen el hábito y la costumbre, y lo llevan a rajatabla, de velar el cadáver y no molestarlo durante un intervalo de 3 a 7 días, que veremos el porqué de la importancia de este intervalo, Por lo tanto, ellos contemplan la muerte no como un fenómeno único, aislado, nuclear, solitario, sino que lo consideran que se realiza en 2 fases, que ellos le llaman, primera fase, disolución externa, y la segunda fase le llaman disolución interna, y lo razonan de la siguiente forma. Ellos dicen que en el momento de la muerte física, cuando nuestra conciencia abandona nuestros sentidos, empiezan a disolverse, a diluirse todas aquellas cualidades que están asociadas a los famosos 4 elementos, que están aquí relacionados con los 4 cuerpos, por eso los he relacionado con los 4 cuerpos del cuaternario inferior. ¿De acuerdo? Entonces, empieza el elemento tierra. Se empiezan a diluir las cualidades asociadas al elemento tierra. Nosotros perdemos, fuerza y se nos va toda la energía. A continuación va el elemento agua. Perdemos el control sobre nuestros líquidos, tenemos la sensación de que los ojos se nos secan, pues se resecan en las cuencas, tenemos mucha sed y boca y garganta se nos resecan, se nos queda pegajosa. A continuación va las cualidades asociadas al elemento fuego. Entonces ahí, se nos seca la boca y la nariz, perdemos calor corporal y se nos enfría el cuerpo. Y finalmente va las cualidades asociadas al elemento aire. Nuestra respiración se vuelve dificultosa y empezamos a emitir ruidos y estertores, de tal forma que nuestras inhalaciones cada vez se hacen más rápidas, cortas y superficiales, y en cambio las exhalaciones se hacen cada vez más largas, para finalmente emitir 3 últimas largas exhalaciones, y la respiración se interrumpe definitivamente.
ellos dicen, a pesar de esto, de que queda un cierto calor residual en el corazón. Y lo dicen porque ellos consideran que en un ventrículo del corazón es donde reside el átomo permanente. Bueno, esto sería para hablar en otro momento, no me voy a extender sobre esto, lo digo como comentario, ¿no? Entonces, es en este momento cuando ya no presentamos ningún signo vital externo. No tenemos ningún signo vital externo. Entonces, es cuando clínicamente hoy en día nos consideran pues muertos, clínicamente muertos. Pero para ellos no termina aquí la muerte. Ahora empieza otra fase, que le llaman ellos la segunda fase, que es la disolución interna, donde se dan una serie de procesos que ellos explican de la siguiente forma. Empieza primero con un proceso de disolución de todos los estados de emoción y pensamientos, desde los más vastos a los más sutiles. Esos desaparecen todos, para finalmente empezar a emerger 4 estados de conciencia de creciente sutileza. A continuación, después, se inicia otro proceso que es totalmente inverso al proceso de concepción, y es debido al encuentro entre las esencias heredadas del padre y las esencias heredadas de la madre. Por una parte están las esencias heredadas del padre, que descienden por el canal central desde el chakra del coronilla hasta el corazón, y durante este recorrido todos aquellos estados mentales derivados de la ira acaban desapareciendo, para finalmente esta persona alcanzar un estado de percepción o de conciencia de una cierta luminosidad que ellos definen de una forma así poética como un cielo iluminado por una luna radiante y brillante, por ejemplo. Por otra parte están que las esencias heredadas de la madre ascienden por el canal central desde el chakra inferior hasta el chakra del corazón, y durante ese recorrido todos aquellos estados mentales derivados del deseo desaparecen. Para esa persona finalmente alcanzar un estado de conciencia o de percepción de una gran luminosidad que también de una forma poética definen como un cielo iluminado por un sol radiante y brillante. Pues bien, el encuentro entre estas dos esencias, de padre y madre, da lugar a que esa persona adquiera un estado mental libre de todo pensamiento. Y es a partir de este momento cuando ya la persona empieza a residir ya en un cuerpo distinto al físico, es decir, en un cuerpo sutil. Y aquí entonces es cuando se le da la famosa experiencia de la luminosidad base, lo que se conoce como la luz clara del ser, lo que ellos definen como un estado de percepción, de conciencia, no sé, de una extraordinaria luminosidad, que definen como un cielo inmaculado, libre de toda bruma, nube, nubosidad. A este estado de conciencia ellos le llaman la naturaleza de Buda, que es la fuente de toda conciencia. Bien, resumiendo un poco toda esta visión del budismo, de cómo contempla la muerte, lo podríamos decir que el budismo contempla la muerte como un proceso de retorno a la base, a los orígenes, donde todo desaparece, mente y cuerpo se deshilachan, lo cual nos permite alcanzar la base primordial de la naturaleza de la mente, que es su pureza y su sencillez natural. Y cuando esto lo logramos, todo aquello que rodeaba la mente acaba desapareciendo, emergiendo, mostrándosenos, revelándosenos nuestra verdadera naturaleza, lo que ellos llaman la naturaleza de Buda, y lo que muchas veces en las clases se nos dice, se nos revela el ser. Percibimos el ser, percibimos lo que realmente somos. ¿De acuerdo? Bien, esto es así a grandes rasgos, visión del budismo clásico. Bien, vamos a entrar entonces cómo contempla el budismo tibetano, porque es también muy curioso. Bien, en el budismo tibetano ellos, por ejemplo, contemplan la muerte también no como un proceso aislado, nuclear, solitario, sino que está englobado dentro de otro proceso más global que se conoce como el bardo. El bardo es una palabra de origen tibetano que viene a significar entre, intermedio. En este caso concreto vendría a definir ese intervalo de tiempo, ese tránsito entre algo que acaba de morir y desaparecer y ese algo que va a volver a aparecer o va a nacer. Eso es un bardo. Para los budistas tibetanos ellos consideran que hay 4 tipos de bardo. El bardo de la vida, el bardo del momento de la muerte, el bardo de la verdadera naturaleza de la realidad o dharmata, y el bardo del devenir o renacimiento. Bien, en el momento que se produce la muerte física, los budistas tibetanos consideran que la persona entra a residir en un bardo que dura 49 días, donde está residiendo antes de alcanzar el siguiente renacimiento.
49 días es la duración del bardo antes de alcanzar el siguiente renacimiento. Bien, vamos a explicar entonces los 4 bardos de una forma más o menos así rápida. Voy muy rápido a lo mejor, o así. Es que si no nos da un poquito de tiempo. A lo mejor os meto aquí, os doy caña, cantidad, no veáis. Vamos a dar un poco de distensión, vamos a tomar un trago de agua. Todo esto ya sabéis que luego lo tendréis, si no a la tarde, mañana o a lo largo de la semana en YouTube, porque para escucharlo detenidamente y para hacer replay, volver atrás y volver a escucharlo, etcétera, lo vais a tener, así que no os saturéis ahora la cabeza con todo. Tampoco. Y entonces, bueno, vamos a empezar por el bardo de la vida. El bardo de la vida, ellos consideran que es el tiempo que transcurre entre el momento de nacer y el momento de morir. A su vez lo divide en 2 subbardos. El bardo del sueño, que es ese tiempo que transcurre entre la vigilia y el sueño profundo, donde también los budistas consideran que una persona puede alcanzar elevados, profundos estados de conciencia. Eso lo habréis oído alguna vez, ¿no? Famosa meditación en el sueño, ¿no? Bien. Después hay otro subbardo, que es el subbardo de la absorción meditativa, que es el tiempo que logra permanecer una persona cuando entra en meditación profunda, donde también una persona, como evidentemente sabéis, puede alcanzar profundos, elevados estados de conciencia. Bien, vale, ahora vamos al segundo bardo, que es el bardo del momento de la muerte. El bardo del momento de la muerte es el momento en que la conciencia abandona nuestros sentidos. Entonces ahí es cuando se da la luminosidad, ellos le llaman la luz clara de la realidad, que es muy similar a lo que habíamos dicho ahora, la luz clara del ser. Bien, pues cuando el estado de conciencia, percepción de la persona no es capaz de reconocer esta luminosidad, no se libera, no se ilumina. Y por lo tanto pasa a experimentar lo que ellos llaman la luz clara secundaria, que habitualmente se suele dar media hora después de cesar la respiración. Media hora después de cesar la respiración. Y si el estado de conciencia de la persona no es capaz de reconocer esta luminosidad, tampoco se ilumina, se libera, y por lo tanto cae en un estado de inconsciencia que suele durar de 3 a 4 días. De ahí la importancia, que os decía antes, de velar el cadáver de 3 a 7 días, dependiendo de las costumbres en cada sitio. Bueno, esto también, sabéis que hay una cierta correspondencia en otras culturas que también más o menos se intenta respetar. Es con el objeto de no interrumpir ninguno de estos procesos. ¿De acuerdo? Bien, después hay el tercer bardo, que es el bardo de la verdadera naturaleza de la realidad o dharmata. Este es un bardo que dura 14 días. En este bardo la persona empieza a recobrar la conciencia, pero ya en un cuerpo distinto al físico, evidentemente, ¿no? En un cuerpo sutil. Y él no sabe que está muerto. Y entonces empieza a experimentar visiones como resultado o el producto de sus contenidos mentales. Estas visiones pueden ser benévolas u aterradoras, de las cuales se irá apartando si no es capaz de reconocerlas y por tanto iluminarse. ¿De acuerdo? Resumiéndolo así. Dime. Una preguntita. Sí, claro. ¿Y todo esto le ocurre al cadáver? Exactamente. ¿Y si lo arden, por ejemplo, si lo queman? Si lo queman, pues interrumpen, dependiendo en qué momento lo quemen, pueden interrumpir uno de estos procesos, pero si ya el cuerpo, esto lo veremos mejor en la segunda parte de la charla, os voy a dejar un poquito aquí el ganchillo para que veáis la segunda parte, cómo explica la teosofía los pasos que se dan en el proceso de desencarne de la muerte. Pero lo vamos a dejar un poquito para después, para el final. Si se interrumpe en un principio, claro que se interrumpe ese proceso, pero si lo hacen más adelante, pues a lo mejor ya la persona está residiendo en un cuerpo sutil, y si tú ya le quemas el cadáver físico, no le pasa nada. Simplemente le estás quemando el cadáver físico. Él ya no está en el cadáver físico, en el cuerpo físico. En el caso de que lo quemen ya, inmediatamente. ¿Qué le pasa? ¿Muere mal? ¿No muere? Puede afectar, dependiendo del momento puede afectar, porque le estás interrumpiendo ese proceso. Esto según ellos, cuidado, que no todos mantienen los mismos criterios. Yo estoy aquí exponiendo solamente una visión de, no digo que sea así, ojo, ni que tampoco lo toméis así. Esto lo vamos a ir aclarando, ¿vale? Lo iremos aclarando un poquito ahora.
Bien, y el último cuarto bardo es el bardo del devenir o renacimiento. Hemos dicho que en el anterior bardo la persona ya ha empezado a recobrar la conciencia, pero en un cuerpo sutil. Por lo tanto, esta conciencia sutil en este bardo, si no es capaz de liberarse de ese ciclo de vidas o muertes que se conoce como el samsara, entonces inmediatamente renace, y por lo tanto se cierra el ciclo de los 49 días. Este es el último bardo, ¿de acuerdo? Bien, decir que en general, para el budismo, ellos consideran que hay dos cosas de vital importancia a tener en consideración, en cuenta, en el momento de la muerte. Y estas dos cosas son, primero, los buenos hechos o los actos realizados por esta persona a lo largo de su recién acabada vida, y segundo, el estado mental con que la persona afronta el momento de la muerte. Y de los dos, curiosamente, el más importante no es el primero, es el segundo, el estado mental. Es decir, ellos consideran de que si la persona afronta el momento de la muerte con un estado mental positivo, de tranquilidad, de serenidad, eso va a tener un efecto, digamos, beneficioso en su futuro renacimiento, a pesar del karma negativo que haya podido acumular a lo largo de su vida. En cambio, si afronta el momento de la muerte con un estado mental, digamos, atormentado, tormentoso, esto va a tener un efecto nocivo, perjudicial en su futuro renacimiento, a pesar del karma positivo que haya podido acumular a lo largo de su vida. Por lo tanto, ellos consideran que es imprescindible, bajo el criterio de ellos, claro, es imprescindible que en el momento de la muerte afrontarlo con un estado mental de tranquilidad, de serenidad, de paz y, a ser posible, de dicha. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, seamos o no seamos muy creyentes, creo que es una cosa que deberíamos todos tener en cuenta. De todas las formas, esto creo que tiene cierta correspondencia en otras culturas que más o menos se respetan. Por ejemplo, en la nuestra, yo no sé, esto es una opinión mía personal, no sé si alguna vez vosotros habéis preguntado de por qué, por ejemplo, en las esquelas mortuorias siempre se pone que en paz descanse, o porque, no sé, a nivel coloquial, pues estamos hablando cuando muere una persona llegada, o un familiar, o un amigo, y estamos a lo mejor, pues no sé, hablando, preguntándole, la primera pregunta que nos surge, oye, ¿cómo murió? Oye, ¿murió en paz? ¿Murió en tranquilidad? Bueno, aparte del dolor, claro, siempre preguntamos por el dolor porque también es un factor importante. Pues quizás el origen de estas preguntas puede estar en este razonamiento. La necesidad. En accidente de tráfico, bien jodido. Bueno, ahí los que evidentemente, claro, los que ya son por muerte violenta, hablaremos de otra cosa, y eso lo haremos en la segunda parte. Os vuelvo a invocar la segunda parte de la charla. Hablaremos de ahí cuando entremos en el famoso mundo astral, cómo entramos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, esta es la visión del budismo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora la visión del hinduismo, ¿de acuerdo? Bien, pues en el hinduismo la muerte, la muerte física, se considera que es el fin de nuestro cuerpo físico, lo contemplan como el fin de nuestro cuerpo físico, lo que ellos llaman el dejanta, pero no implica el fin de nuestra existencia. Por lo tanto, para los hinduistas, el momento de la muerte evidentemente es un momento totalmente opuesto al momento de nacer, lo que consideramos como nacimiento, pero no es opuesto a la existencia, a nuestra vida. Los hinduistas contemplan la muerte como un intervalo, un tránsito, un tiempo de intervalo entre las diferentes vidas, evidentemente concatenadas a través de las diferentes reencarnaciones, para lograr un objetivo final, que es la liberación del ciclo de vidas o muertes conocido como samsara, y alcanzar la liberación espiritual del moksha o mukti, para finalmente entrar en el paraíso, en el nirvana. Bien, por lo tanto, los hinduistas, al igual que los budistas, contemplan la muerte como dos caras, dos facetas, es decir, las dos caras de una misma moneda, dos aspectos, dos facetas, que forman una única experiencia, que es el devenir de nuestra existencia. Eso es la visión tanto en el hinduismo como en el budismo. Bueno, por lo tanto, hemos dicho que el hinduismo cree en la reencarnación, y como consecuencia de esto, ellos contemplan la muerte, o la viven, lejos de vivirla como un motivo de tristeza, como desgraciadamente la contemplamos en nuestra cultura occidental. Tratan de vivirla, o de sentirla, más bien como un motivo de alegría, porque para ellos la muerte solamente es la puerta, la antesala a una nueva vida, o una nueva oportunidad, con nuevas experiencias, vivencias y por tanto aprendizaje, evolución, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Para ir resumiendo, hemos dicho que los hinduistas creen en la reencarnación. Bueno, pues la reencarnación para ellos
comienza en el mismo momento en que la persona abandona su buloca, entendiendo por buloca lo que ha sido el hogar terrenal de su alma, de su esencia, en su recién acabada vida. Por lo tanto, cuando se produce la muerte física y la persona abandona su buloca, entra su alma, su esencia, entra a residir en un mundo intermedio que nosotros le llamamos astral, pero que ellos le llaman el Antarloka. Este Antarloka a su vez está dividido en tres: cielo, infierno y un mundo intermedio de espíritus, que es el lugar que donde van la mayoría de las almas de los difuntos, y donde permanecen un tiempo de transición, esperando a pasar al cielo, al infierno, antes de alcanzar el siguiente renacimiento. Bien, por lo tanto, para los hinduistas, cielo y el infierno no son lugares ni de condena ni de dicha eterna. Es decir, son lugares solamente de permanencia temporal, donde permanecen un tiempo disfrutando o sufriendo las consecuencias de sus buenas o malas acciones, ¿de acuerdo? No es como en nuestra cultura occidental, que concibimos el cielo y el infierno como son lugares de dicha o de condena eterna. Es una postura totalmente opuesta. Bien. Esta, como es la segunda vez que hablo de cielo y infierno, deciros que a veces de forma coloquial hablo de mundos, lugares, y no es así, que sepáis que cuando hablamos de cielo y infierno y purgatorio y todo ese tipo de cosas, estamos hablando de planos existenciales, no lugares con una cierta ubicación geográfica o espacial. Son planos existenciales, estados de conciencia. Aunque hay un caso que podríamos decir, cuando hablemos en la segunda parte de la charla, y vuelvo a hablar de la segunda parte de la charla, ya me estoy pasando ya, de que cuando hablemos de los infiernos, algunos autores dicen que hay un cierto infierno que sí que podría tener una cierta ubicación geográfica, pero lo comentaremos ahí, ¿vale? Bien, bueno, pues esta es a grandes rasgos la visión que tienen ellos sobre la muerte. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el ritual o el costumbrismo, digamos, post-mortem, ¿no? Una de las cosas que más llaman la atención dentro de las costumbres hinduistas es los fuertes lazos o vínculos que tiene la familia con el alma del difunto. Y estos lazos, vínculos, son debidos a que ellos se consideran en todo momento responsables del bienestar del alma del difunto, y esta responsabilidad llega a alcanzar incluso hasta la tercera generación. Explicaremos un poquito ahora esto. Bien, en el momento que se produce la muerte física en el hinduismo, inmediatamente ya la familia comienza con unos ritos y ofrendas religiosas con el objeto de ayudar al alma de este difunto, porque ellos consideran que en estos primeros días esta alma está confusa, no sabe dónde está. Y el objeto de estas ofrendas y ritos religiosos es para que esta alma pueda romper lo más rápidamente los vínculos, los lazos que le mantienen unido con el cuerpo físico y por lo tanto con el plano material. Y esto es el motivo de por qué el motivo principal de por qué en la cultura oriental está universalmente extendido el hábito o la costumbre de incinerar, de la cremación. Es este motivo: el romper los vínculos lo más rápidamente posible con el plano físico material. Aparte de otros motivos que puede haber de costumbres, de culturas, o por higiene también, que los hay. ¿De acuerdo? Bien, bueno, estos ritos y ofrendas religiosas se mantienen hasta el 10º día. En el 10º día se incorporan unas ofrendas unas ofrendas alimentarias, que vienen a ser como bolas de harina o de arroz, que vienen a simbolizar la reconstrucción de las diferentes partes del cuerpo de la persona. Y es al llegar al 13º o 14º día cuando ellos consideran que el cuerpo astral está totalmente reconstruido. Y a partir de este momento cesan totalmente las ofrendas alimentarias y se espacian las religiosas, pero se mantienen en el tiempo incluso hasta la tercera generación. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, el objetivo es en que en el caso de que el alma del difunto estuviera en el infierno, pues le valga de alivio en su dolor, en su sufrimiento. Y si estuviera en el cielo, pues que le valga de ayuda para que salga lo más rápidamente del cielo, parece una contradicción, para alcanzar ese objetivo que es liberarse, alcanzar la siguiente reencarnación para lograr ese objetivo que es liberarse del ciclo de vidas o muertes conocido como el samsara, y esa liberación espiritual del moksha o mukti para finalmente entrar en el paraíso o nirvana. Bien, en líneas generales para todo el hinduismo, porque el hinduismo también da mucho para hablar, porque hay muchas ramas y muchas formas de contemplar todo este ritual post-mortem,
Ellos consideran que hay 3 vías o caminos para que una persona logre la liberación. Primer vía o camino es a través del obligado cumplimiento de las responsabilidades personales y familiares. Segundo camino, a través de la meditación, por el medio de la cual la persona pueda adquirir un estado de conciencia donde logre la identificación con Brahma, con lo divino. Y la tercera, a través de un atajo, con la ayuda de un Dios. ¿De acuerdo? ¿Con la ayuda? De un Dios. La de siempre. En la religión católica siempre estamos continuamente pidiendo, implorando la ayuda de Dios, ¿no? Para que nos salve de muchas cosas, ¿no? Algo parecido, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea exactamente igual. Bien, bueno, vale, pues esta es así a grandes rasgos la visión del hinduismo. Ahora me gustaría, porque lo he citado antes, aclarar aquí el concepto de cómo se ve el sánsara desde el punto de vista del hinduismo y desde el punto de vista del budismo. ¿Y cuál es la diferencia conceptual entre reencarnar y renacer? Entonces vamos a hablar del sánsara. El sánsara, desde el punto de vista del budismo, es ese ciclo de vidas o muertes, evidentemente concatenadas a través de los diferentes renacimientos, que es lo que cree el budismo. A esto ellos le llaman la famosa rueda de la vida. Esta rueda de la vida tiene 2 movimientos. Un movimiento ascendente por la derecha, que es evolucionante, y un movimiento descendente, que es involucionante, por la parte izquierda. Y lo explica de la siguiente forma. Ellos consideran que cada uno de nosotros disponemos de 108 vidas. Aquí es una clara alusión a las famosas 108 cuentas del mala, para alcanzar la liberación. Si durante estas 108 vidas, donde estamos ascendiendo por la parte derecha de la rueda de la vida, proceso evolucionante positivo, no somos capaces de liberarnos y las agotamos, inmediatamente se produce un descenso por la parte izquierda de la rueda de la vida y podemos caer, por ejemplo, al reino animal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo contemplan, por ejemplo, los hinduistas el sánsara? El sánsara, desde el punto de vista del hinduismo, también es ese ciclo de vidas o muertes, pero en este caso concatenadas a través de las diferentes reencarnaciones. También se le llama rueda de la vida. Pero a diferencia del budismo, en el hinduismo, al igual que en la teosofía, el proceso evolucionante siempre es hacia adelante, es positivo. Nunca podemos retroceder, como mucho podremos estancarnos, pero nunca retroceder. No se produce involución, ¿de acuerdo? Esta es la gran diferencia. Bien, vamos a hablar entonces sobre la diferencia que hay conceptual entre reencarnar. Ahora me viene una cosa que se me quedó atrás, pero no voy a volver a ella. Voy a permitirme este lapsus. Vamos a ver la diferencia que hay entre reencarnar y renacer. Bien, para el hinduismo, igual que para la teosofía, reencarnar es cuando nuestra alma, nuestro espíritu, vuelva a nacer. Y vuelva a nacer siempre en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, para vivir las experiencias de la vida en el plano físico material, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el proceso evolutivo, como hemos dicho antes, siempre es hacia adelante, es positivo, nunca se produce retroceso. Eso es lo que se conoce como reencarnar, volver a nacer en un cuerpo físico, cuerpo humano. En cambio, los budistas no le llaman a eso reencarnar, le llaman renacer. ¿Y por qué le llaman renacer? Porque hay una diferencia conceptual muy importante. Ellos no creen en la inmortalidad del alma, del espíritu, porque consideran que en el proceso de la muerte todo desaparece. La conciencia desaparece. Y lo único que queda es una corriente mental sutil, que es la que transporta las huellas kármicas. Y estas son las que vuelven a nacer, y no necesariamente en un cuerpo humano, lo pueden hacer en un animal. ¿De acuerdo? O lo pueden hacer en cualquiera de los seres de los 6 reinos. Los budistas creen en la existencia de 6 reinos, 3 superiores y 3 inferiores, que de hecho, si habéis visto alguna vez el dibujo de la rueda de la vida, vienen dibujados ahí. Están por un lado 3 reinos superiores y por el otro lado 3 reinos inferiores. ¿De acuerdo? Por eso se puede producir ese movimiento involucionante, ¿no? Para volver otra vez a empezar el ciclo y volver a empezar otra vez la rueda de la vida para conseguir la liberación. Por lo tanto, los budistas consideran que nunca es el mismo yo el que vuelva a renacer. Nunca. Entendiendo por yo el alma, el espíritu. ¿De acuerdo? Hay otras diferencias entre renacer y reencarnar, que son de tipo semántico, las hay también de tipo filosófico, pero bueno, no vamos a entrar ahí. A nivel espiritual, la principal diferencia es esa. No obstante, que sepáis que dentro del budismo hay distintas ramas que contemplan el renacimiento de forma también distinta, no toman también así, pero bueno, no vamos a entrar ahí, que sepáis que tampoco es tan a rajatabla como quizás a lo mejor lo estoy expresando yo.
Yo lo he expresado así para que veáis la diferencia de concepto, nada más. Bien, bueno, llegado aquí a este punto, voy a hacer una mención que os cité al principio de la charla, que era una referencia de cómo se contempla en el yoga, ya que no he hecho una pequeña visión retrospectiva de la muerte desde el punto de vista del yoga, cómo contempla el yoga en general el tema de la muerte. Bien, deciros que para ciertas ramas del hinduismo, estamos hablando del hinduismo impersonalista, al igual que para ciertas ramas del yoga, porque no todas contemplan igual, consideran el sánsara como una mera ignorancia de lo que realmente, es decir, de la verdadera naturaleza del ser. Para ellos no hay diferencia entre el verdadero yo, lo que es el alma, y Brahma, lo que es lo divino. Y es debido a vidya, lo que es la ignorancia, lo que hace que nuestra alma, nuestro verdadero yo, digamos, se crea en la realidad del mundo temporal y fenoménico en que vivimos, lo que lo lleva a la confusión, a identificarse de una forma errónea con el cuerpo físico. Lo que se conoce, vivir en ese estado ilusorio es lo que se conoce como maya. Esta es la primera ya referencia, vivir en un estado ilusorio. Segunda referencia, si hablamos estrictamente, tanto para este punto de vista del hinduismo impersonalista y para la ciencia del yoga en general, realmente la muerte no existe, es una ilusión. De hecho, la palabra muerte es una mentira. Su idea, su concepto, es una ilusión que nace, es una ilusión que nace de la ignorancia. Por lo tanto, la muerte realmente no existe. Lo único que existe es vida, todo es vida, manifestándose en sus diferentes formas, etapas y modalidades. ¿De acuerdo? Y a una de ellas, que lo citaré ahora un poquito más adelante, es lo que algunos llaman muerte, pero lo comentaré más adelante cuando hablemos de la muerte mística. Esta es así, a grandes rasgos, la visión que tiene el yoga. No obstante, en la segunda parte de la charla también haré una referencia de cómo contempla el Raja Yoga, que es la enseñanza que se imparte en la escuela, el tema de la muerte, porque es lo que Patanjali dice, lo comentaré un poquito más adelante, es lo que Patanjali dice, el arte de morir, el morir a conciencia. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto es la visión a grandes rasgos que ofrece el hinduismo. Bueno, vamos ya un poquito. Sí, dejar un paso para preguntas también. No, ahora voy, si me permites, la última parte, porque sería verdaderamente un verdadero falta de respeto, pues no hablar desde el punto de vista de la teosofía. ¿De acuerdo? Bien, voy a ofrecer, si me permitís, ahora hay unos cuantos minutos más, cuál es la postura que adopta la teosofía sobre el tema de la muerte. Y a este capítulo lo voy a llamar vida después de la muerte. Ya define de entrada, este capítulo define perfectamente cuál es la postura de la teosofía, vida después de la muerte. Bien. Y también añadir a este encabezamiento una anécdota que dicen que le pasó a Sócrates, en una de sus reuniones con sus alumnos. Uno de sus alumnos le preguntaba al maestro: oye maestro, ¿de dónde vienen los muertos? Y él le dijo: de los vivos. Y no muy satisfecho con la respuesta le dijo: ¿y los vivos? De los muertos. Con lo cual queda ya, creo que bastante claro, ir pensando en ello. Bien, bueno, vamos a empezar entonces cuál es esa postura de la teosofía. Bien. Permitidme un trago de agua. Bien, vamos a ver. Una de las ventajas que tienen las personas que solemos estudiar teosofía es aquella que nos permite en un momento determinado perder el miedo a la muerte. Y esto es debido a que en la teosofía se considera la muerte solamente como el paso o el tránsito del plano superior a otros planos superiores. Normalmente en nuestra cultura occidental, como hemos dicho antes, solemos afrontar la muerte, debido a la ignorancia sobre este tema, con bastante miedo y temor. Por contra, la teosofía lo que nos propone es que afrontemos la muerte como una aventura inevitable. Y digo inevitable porque, como bien sabéis, la muerte es una realidad incontestable, inevitable, que está ahí, por la cual todos vamos a tener que pasar, tarde o temprano, lo querramos o no lo querramos. ¿De acuerdo? Y además la teosofía nos dice que para tener éxito en esa aventura inevitable debemos realizar una preparación inteligente y cuidadosa, al igual que hacemos cuando preparamos, por ejemplo, un viaje al extranjero. Nosotros, uso el símil del viaje para mayor comprensión. Nosotros cuando vamos a iniciar un viaje al extranjero, supongamos que ese país pues no lo conocemos y si incluso le quieres añadir un poco de componente de cierta peligrosidad, pues ya os podéis imaginar.
independientemente de lo previsores que seamos cada uno de nosotros, pues evidentemente pues tomaremos nuestras prevenciones para que ese viaje convierta a ser un viaje placentero y no un verdadero calvario, ¿no? Desde la reserva de billetes de ida y vuelta, sea de barco o de avión, cómo debo entrar en el país, si con visados, si con pasaporte, de la cuestión sanitaria, si voy con vacunas, si no voy con vacunas, seguro, de la cuestión económica, de dinero, divisas, de alojamiento, del coche, del tiempo, del equipaje, etcétera, etcétera. Es decir, si tomamos todas esas medidas simplemente para preparar un viaje de placer, ¿qué mínimo que para prepararnos para afrontar el momento de la muerte, que supone un hito muy importante en el devenir de nuestra existencia, ¿de acuerdo? Con mucha más fuerza deberíamos hacer una preparación mucho más cuidadosa, ¿de acuerdo? Bien, llegado aquí a este punto, os voy a citar un párrafo del Bhagavad Gita, que viene en el segundo capítulo, donde Krishna, dirigiéndose a Arjuna, le dice lo siguiente: la muerte es segura para todas las cosas que nacen, al igual que el renacimiento, refiriéndose a la reencarnación, lo es para todos los mortales. Si nosotros hiciéramos una mínima reflexión sobre este párrafo, no tendríamos más remedio que llegar a la conclusión de que es totalmente absurdo y lógico lamentarse por algo totalmente inevitable como es la muerte. Y además nos debería llevar a la conclusión de que la muerte solamente es el fin de nuestro cuerpo físico. Nuestro verdadero yo, nuestra alma, es inmortal, ¿de acuerdo? Bien, ya para ir resumiendo, vamos a hacer una definición un poquito más precisa de cómo contempla la muerte la teosofía. La teosofía considera que la muerte es como volver a nacer en otro plano. Es como un proceso repetido de ir quitándose envolturas, capas externas, donde el verdadero hombre inmortal se va sacudiendo de sí una tras otra todas esas envolturas, capas externas, para finalmente alcanzar un estado de conciencia superior. Cuando hablo de envolturas, capas externas, me estoy refiriendo a estos famosos 4 cuerpos del cuaternario inferior, que en el proceso del desencarne, en el proceso de la muerte, nuestra alma, nuestro espíritu, se va sacudiendo uno tras otro y esos cuerpos van a ir desapareciendo, para finalmente nosotros alcanzar ese estado de conciencia superior en la tríada superior. ¿De acuerdo? Eso, a grandes rasgos, sería como una definición del proceso de la muerte, ¿no? Es lo que a los budistas, por ejemplo, que se me olvidó cuando hablamos antes, lo que le llaman ellos el antakarana. Antes, no sé si os comenté, cuando estaba hablando del cuaternario inferior, que originalmente la teosofía abogaba por 2 tríadas, ¿no? Una tríada superior y una tríada inferior, donde había en el medio un cuarto cuerpo, que sería el cuerpo cámico, el mental inferior, que haría de vínculo entre lo material y lo espiritual. A ese vínculo los budistas le llaman el antakarana, que es un lazo, un canal luminoso, que facilita esa transición. De hecho, en la segunda parte de la charla, cuando hablemos de los diferentes tipos de muerte, hay una muerte donde se habla que se logra, digamos, la culminación del antakarana y su implosión, su introducción en la tríada superior. Como comentario. ¿Y dónde estaba yo? Ah, sí, vale, ya me fui de los santos. Bien. Llegado aquí a este punto, me gustaría hacer aquí una reflexión sobre una frase que dije al principio de este apartado, que es perder el miedo a la muerte. Bien. Nosotros perdemos el miedo a la muerte desde el punto de vista de la teosofía. Perdemos el miedo a la muerte cuando alcanzamos y comprendemos ese famoso concepto de la impermanencia de todas las cosas y formas de vida. Es también cuando comprendemos y aceptamos que nuestro cuerpo es perecedero y que en cualquier momento puede desaparecer. Y cuando esto lo logramos, esto nos conduce de una forma inequívoca a alcanzar o a lograr la desidentificación con nuestra forma física y psicológica. Y cuando esto lo alcanzamos, vuelvo a repetir, es como si nos hubiéramos liberado de una pesada carga y nos acaba invadiendo un enorme estado de paz interior. Por lo tanto, cuando nosotros afrontamos la muerte bajo esta perspectiva, es cuando nuestra conciencia, en cierta forma, en cierta medida, logra esa desidentificación con nuestra forma física. En consonancia con esto estaría lo que se conoce como muerte mística. La muerte mística, por si no lo sabéis, vista desde una perspectiva ascético-religiosa, no es otra cosa más que la extinción, la muerte voluntaria del ego.
Por lo tanto, eso que ponían los grandes místicos en sus textos, morir antes de morir, viene a definir lo que es la muerte mística. Es la muerte voluntaria del ego, antes de afrontar la muerte corporal. Por lo tanto, cuando ésta llega, la persona, el individuo, ya no tiene miedo a la muerte, porque ya está muerto, ya ha muerto antes. Ha logrado la muerte, digamos yo, intelectual, la ha intelectualizado, la ha racionalizado, digo yo. ¿De acuerdo? ¿El ego hace algo todo? ¿Qué? ¿Puede hacer algo de forma voluntaria el ego? Hombre, eso es lo que dicen los grandes místicos, ¿no? Si tú, digamos, logras extinguir el ego, ¿no? Y te desidentificas, logras al final esa, digamos, desidentificación con el cuerpo físico, y entonces afrontas la muerte de otra forma totalmente distinta, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ya para ir rematando, porque así si no se me va a ir un poco el tiempo y no os quiero dar la tabarra por si queréis hacer alguna pregunta y lo comentaremos después. Bien, por lo tanto, volviendo a las consideraciones que tiene la teosofía sobre la muerte, la teosofía nos dice que hay quienes insisten desde siempre que es imposible saber con certeza qué es lo que pasa después de la muerte. La teosofía, por contra, basándose en los trabajos de investigación de los clarividentes, basándose en la clarividencia, que le ha permitido pues sacar una cierta información, y también basándose de que el ser humano verdaderamente se comporta como un peregrino inmortal que va saltando de vida en vida, gracias a las diferentes reencarnaciones, y además teniendo esto evidentemente le proporciona al ser humano una vida, es decir, un futuro mucho más largo del que le podría proporcionar una única vida sola o solitaria, ¿no? Con lo cual, la teosofía, basándose en todo este tipo de consideraciones, nos habla de una posible existencia consciente individual después de la muerte física, es decir, nos habla de la posible existencia de una vida después de la muerte. Y para ello nos va a aportar una serie de evidencias que ahora a continuación voy yo a exponer, evidentemente sin ningún propósito dogmático, ni que tampoco las toméis o las consideréis como si fuesen la última palabra a este respecto. Cuando digo dogmático, lo digo en el sentido de que con muchas cosas que se dicen aquí en las charlas de teosofía, no las toméis como dogmas de fe, y que tengáis que creer en ellas a pie juntillas. Como siempre, tenéis la obligación de someterlas a vuestro criterio personal, análisis, estudio, y si hay alguna que os imbuya muchas dudas, la dejáis en cuarentena y pasado un cierto tiempo de estudio, análisis más tranquilo, más sereno, pues o la rechacéis o la incorporáis a vuestro bagaje cultural o de creencias, ¿de acuerdo? Ejercer lo que se suele llamar en clase, ¿no? Viveka, ¿no? El discernimiento, aunque el viveka es el discernimiento átmico, pero bueno, es un ejercicio perfectamente válido, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues estas evidencias son las siguientes. Mira, si consideramos que el ser humano es un ser único en su individualidad y se muestra así a lo largo de su vida, ¿no? Es muy lógico pensar que esta persona en una vida en el más allá mantendría los mismos rasgos de singularidad que le caracterizaron a lo largo de su vida. El único cambio en él es el que viene determinado, no solamente por sus actos, actitudes, formas de pensar, sino por el grado de conciencia alcanzado o desarrollado por su conciencia en su recién acabada vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta vida para la teosofía es una vida de tipo subjetivo, y sus características son estas. ¿De acuerdo? Vale. Bien, segunda evidencia. La segunda evidencia es que a lo largo de la historia, en la humanidad siempre ha habido una mayoría de personas que han mostrado siempre una tendencia natural a creer en la inmortalidad en el alma. Por lo tanto, a esta evidencia la podríamos, es decir, a esta tendencia natural la podríamos considerar una evidencia intuitiva. De todas las formas, hay que reconocer que también a lo largo de la historia ha habido también una gran cantidad de personas que no lo han visto así o no lo han creído así. Pero no obstante que esta tendencia natural haya sido capaz de soportar el paso de los años, es porque tiene un origen mucho más profundo, un carácter más universal, como para desestimarla con razonamientos del tipo de que, bueno, pues es una necesidad, es una cosa derivada de la necesidad que tiene el ser humano pues de creer en el más allá, o una necesidad que tiene nuestro subconsciente de creer en la inmortalidad. ¿De acuerdo? Bien. Después hay una evidencia de tipo de la memoria del alma. Nuestra alma, después de numerosísimas reencarnaciones, puede llegar un momento que de forma natural y espontánea
pueda recordar las muchas veces que ha muerto. Hoy en día cada vez hay más testimonios de personas de toda edad, incluso hasta niños pequeños, que de una forma natural y espontánea, sin recurrir a experiencias extrasensoriales ni a terapias de tipo regresivo, recuerdan hechos y situaciones de vidas pasadas. Eso está hoy en día muy documentado, bueno, muy documentado, no, bastante documentado en libros, ¿verdad? De una forma bastante fehaciente. Después está la evidencia religiosa. La evidencia religiosa nos dice que todos los fundadores de las grandes religiones han predicado como principio inequívoco de creencia la existencia en el más allá. Por lo tanto, es una evidencia también a considerar. Después está la evidencia tipo médico y científica. La médico, por ejemplo, pues a través de la psicología, la psiquiatría, que a través, pues no sé, de experiencias o experimentos extrasensoriales y terapias de tipo regresivo, se han dado casos de algunas personas, no todas, algunas personas que han recordado hechos de vidas pasadas. Esto también está bastante documentado. A nivel médico, por ejemplo, pues personas que por distintas circunstancias han muerto de distinta forma y que gracias a la medicina, o también de una forma natural y espontánea, porque también se ha dado algún caso, han estado más cerca de la muerte que de la vida y que en el último momento han sido recuperadas a la vida. Bueno, pues gran cantidad de estas personas describen la situación de una existencia de una forma más o menos clara o confusa, de una posible existencia de una vida en el más allá. También hay testimonios de esos, y además por médicos, incluso vividos en propia carne, ¿no? Y después está la evidencia científica, que a través de la famosa física cuántica, ¿no? Que la física cuántica pues ha hecho que algunos científicos que por formación siempre son de tipo materialista, pues hoy en día pues reconozcan que efectivamente hay algo en el más allá, hay un algo en el más allá. Prueba de ello que, por ejemplo, a través del famoso principio ese de incertidumbre de Heisenberg, más el famoso experimento ese de la paradoja del gato de Schrödinger, pues da lugar a que una partícula se pueda comportar de dos formas distintas o puede estar ocupando dos lugares al mismo sitio. Solamente se manifiesta una de estas posibilidades cuando es observada, como se dice dentro de la espiritualidad, cuando entra en acción el observador, la conciencia, ¿de acuerdo? Esto dio lugar, evidentemente, a muchas teorías, la teoría de los universos paralelos, ha dado también a la teoría pues, de los universos multidimensionales, para unificar estas dos famosas teorías de la física, que es la cuántica y la relatividad. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso. Lo que sí quería comentar, hablando desde el punto de vista científico, que hay un científico que me llamó la atención hace unos años, que no sé si es estadounidense o americano, que se llama Robert Lanza, que sacó hace unos años una teoría que se llama el biocentrismo, sacó un libro con ese mismo título. Y dentro de las cosas que dice, una de las cosas curiosas que dice es que la muerte no existe, es una ilusión. Lo dice un científico. Una ilusión. La postura que, por ejemplo, acabamos de citar desde el punto de vista del yoga, ¿no? La muerte es una ilusión. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues aclarado esto entonces, ya para ir rematando la charla, que ya estamos en el tiempo ya, pues deciros de que teniendo en cuenta todo este tipo de consideraciones, la teosofía nos dice, nos habla de que el verdadero ser humano de ninguna manera muere cuando abandona su cuerpo físico, todo lo contrario. Pasado un cierto tiempo, estamos más vivos que nunca, porque hemos logrado romper los vínculos, los lazos que nos unían con nuestro cuerpo físico y por lo tanto con el plano material físico, y por lo tanto nos hemos liberado de las limitaciones que este nos imponía, tanto a nivel cognitivo como a nivel de consciencia. Para entender un poquito este concepto vamos a usar el símil del receptor de radio. Vamos a ver, una persona cuando abandona su cuerpo físico es como aquel receptor de radio que deja de funcionar bien porque se ha averiado o bien porque se ha desenchufado la corriente. Pero eso no quiere decir que la emisora haya dejado de emitir y por lo tanto el locutor que en ese momento estaba hablando haya dejado de hablar. Por lo tanto, si esto lo extrapolamos a lo que estamos hablando, nosotros cuando abandonamos nuestro cuerpo físico, ese cuerpo físico es ese receptor de radio que ha dejado de funcionar. Lo que realmente nosotros somos, podemos manifestarnos a través de otros cuerpos físicos, al igual que esa emisora y ese locutor de radio puede ser escuchado a través de otros receptores u otros medios de escucha, ¿de acuerdo? Bien, ya para ir rematando, deciros de que, por ejemplo, la teosofía también, y esto es importante, considera de que gracias a la clarividencia, y vuelvo a repetir aquí la clarividencia, yo sé que esto os va a rechinar a alguno de vosotros,
y al trabajo de investigación de los clarividentes, se ha podido comprobar, constatar, que la persona después de la muerte física continúa siendo exactamente igual como era antes, con nuestras virtudes y nuestros defectos. El único cambio que en nosotros se produce es el que viene determinado por la incorporación de las experiencias que acabamos de vivir en nuestra recién acabada vida y que mediante un proceso de transmutación, de transformación, hemos logrado convertir en un aumento de virtudes y una disminución de defectos. Por lo tanto, concepto importante, por lo menos para mí, nosotros continuamos siendo lo que somos con y sin cuerpo físico, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Evidentemente, teniendo en cuenta el proceso evolutivo, cada vez con más virtudes y menos defectos. Bien, ya para rematar la charla, me voy a tomar un trago, si me permitís. Me gustaría hacerla con una reflexión de tipo personal. Yo, después de preparar un poquito esta charla, llegué a la conclusión personal de que la muerte es una experiencia que tiene como objetivo darnos una lección, una enseñanza. Y esta lección y esta enseñanza es que nosotros de ninguna forma morimos. Nosotros no podemos morir. Y que verdaderamente, para alcanzar esta certeza, evidentemente no vamos a tener más remedio que pasar por el trance, por el momento, el tránsito del momento de la muerte. Y cuando pasamos esta puerta, este umbral, este paso, este tránsito, es cuando nos vamos a dar cuenta de que lo que verdaderamente, realmente somos, podemos manifestarnos a través de otros cuerpos sutiles. Y en ese momento es cuando vamos a adquirir la certeza que realmente la muerte solamente es una ilusión, no existe. Que la muerte, el momento de la muerte, solamente es un momento opuesto al nacer, al nacimiento. Pero no es opuesto a la vida. La vida es eterna y se manifiesta de distintas formas, etapas. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí es la charla. Agradeceros vuestra atención. Sé que ha sido un poco denso, ha ido un poco rápido para tratar de no quedarme atrás con la materia tal, ¿no? Y os he bombardeado ahí de una forma. Daros las gracias por vuestra atención, y si queréis alguno de vosotros preguntar algo o alguno de vosotros quiere aportar algo, alguna opinión personal sobre el tema de la muerte, pues ahora podemos hablar si queréis, y si no, si ya estáis muy cansados, ¿de acuerdo? Pues ahí está. Y si no, hablamos de la clarividencia, también, porque me quedó lo de la clarividencia porque es un tema que siempre suele retirar un poco de cuál es la relación que tiene la teosofía con la clarividencia. ¿Qué es eso de la clarividencia? ¿Qué tiene que ver la clarividencia con la teosofía? Así que, eso explicas. Para otra charla. Para la segunda, para la tercera, para cuando sea. Claro. Por lo tanto, si queréis preguntar algo o alguno de vosotros quiere comentar algo, dar una opinión personal sobre este tema, pues este es el momento. Como siempre se dice, hablad ahora o callad para siempre. ¿Qué? Dime. Cuando dices que somos exactamente iguales es mientras estamos en el cuerpo emocional y mental. O sea, que al morir, al dejar el cuerpo físico, que somos exactamente iguales como éramos aquí, con nuestras virtudes. Todos, somos todos iguales. La clave es en lo que estuvimos viendo ayer. ¿Quién soy yo? Claro. ¿Soy esto? No. ¿Soy lo que piensan? ¿Soy lo que sienten? No, por eso. Mira, de todas formas, yo sé por dónde vas también. Pero y defectos, o sea, si yo ya no estoy bien en el cuerpo físico, mental, o sea, emocional y mental, no tengo ya mira, las... creo que te voy a explicar lo que tú quieres, bueno, lo que yo entiendo que tú quieres preguntar. Te vuelvo a poner en la segunda parte de la charla. En la segunda parte de la charla, cuando se habla de los distintos pasos por los planos existenciales, hay una cosa que se dice, que cuando nosotros entramos en el Devachan, lo que es el cielo, nosotros entramos y dejamos atrás toda nuestra parte burda, la parte más grosera, la más, digamos, vil, más insana, ¿no? Y eso se queda en el mundo astral, en el Kama Loka. Nosotros cuando entramos en el Devachan, entramos solamente con las cualidades más nobles, sutiles del ser humano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que realmente nosotros somos es ahí, ¿de acuerdo? Nuestras virtudes, es decir, nuestros defectos, que durante el proceso evolutivo se van produciendo cada vez un aumento de virtudes y una disminución de defectos, esos defectos que quedan ahí en el mundo astral, que es nuestro karma, lo volvemos a recoger cuando volvamos a salir del Devachan
y lo incorporamos a nuestra existencia para vivir la siguiente vida. Es decir, el karma nos vuelve a acompañar, pero cuando entramos en el Devachan, entramos solamente con la parte más noble y sutil del ser humano. Yo creo que más o menos es lo que tú preguntabas, ¿no? Me parece, no sé si es eso. Sí, gracias. Sí, cuando hablabas del apartado de los médicos y el apartado científico, hiciste mención al hecho de que muchos médicos, o el mundo de la psiquiatría, ¿no? que tenían que recurrir al tema de las regresiones y eso. En ese apartado también me pareció que hacías relación a las posibles ECMs, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, las ECMs, en donde muchas veces no hace falta llegar a ese tipo de... Bueno, eso, vamos, de las lecturas que he hecho yo en algunos libros, ¿no? Que me parecen interesantes en esta charla porque se habla de que, por ejemplo, bueno, pongo un ejemplo concreto. Hay un médico famoso en Holanda que se llama Wim van Lommel, que habla de eso, bueno, una persona súper escéptica, sin ningún tipo de creencia religiosa, y empezó a tener una serie de abrevio porque, bueno, luego en todo caso hablo del título por si a alguien le interesa leerlo, ¿no? A mí me pareció apasionante, vamos, y muy relacionado con lo que estamos hablando hoy. Entonces hace la mención de que a través de su experiencia como cardiólogo en su hospital, pues empezó a tener una serie de experiencias que se fueron repitiendo, ¿no? De forma que pues no tenían que ser así a base de regresiones, sino que la propia persona, cuando experimentaba esa experiencia cercana a la muerte, pues tenía una serie de experiencias que bueno, relataban, pues a lo mejor después, porque claro, él en esa unidad hablaba de resucitaciones, porque en realidad es así, cuando es un tema de cardiología, ¿no? Pues claro, se morían y luego volvían. Entonces en esos procesos precisamente es donde él empezó a tener todo ese tipo de acumular todo ese tipo de experiencias con esos enfermos, y hasta el punto, o sea, se fueron acumulando de tal forma que dejó su profesión durante un tiempo para dedicarse a la investigación y bueno, y entre otras muchas cosas, pues a la escritura de ese libro, ¿no? Que me parece, ya digo, que muy interesante. Y en ese libro habla, bueno, pues además de una forma muy, que a mí por eso también me gustó, o sea, que no incluye demasiada fantasía, porque otras cosas sí que me parecen así que son como más fantasiosas. Bueno, en este caso, por las características del médico, pues veías como relataba, incluso estadísticamente, él incluso se hizo o sea, colaboró con otros médicos que también le sucedía lo mismo, en donde, por ejemplo, relataban historias, bueno, muchísimas, sé que no voy a entrar en ellas ahora, pero en el ejemplo de personas que a lo mejor, pues eso, estaban en estado de coma o incluso en momentos en donde hubo una muerte clínica durante un tiempo y luego volvieron por lo que sea a la vida y relatan, pues yo qué sé, pues desde los fenómenos de describir absolutamente todo lo que estaba pasando en la propia operación o en la cama donde estuvieron, las personas que le visitaron, las cosas que dijeron. Es decir, que bueno, que eso, bueno, de lo más suave, ¿no? De ahí todo hacia arriba. Creando unas estadísticas, perdona, solo un segundo, en donde ahí me llamó la atención que algo muy importante, que a lo mejor de principio no revista así ninguna, pero que habla de que uno puede tener esa experiencia cercana a la muerte sin necesidad de pasar por ese tipo de trance. No, sí, claro, pero yo cuando hablaba de... por traumas, por ejemplo, que entonces eso quiere decir que eso le puede pasar a un abanico muy grande de gente. No, mira, yo cuando hablaba de las terapias regresivas, es que, por ejemplo, hay personas, bueno, seguramente... Bego. Perdona, Bego. No hay problema. Maravillosa Bego. Que se vaya teniendo la sus nominal. Cuando hablaba de regresiones es que, por ejemplo, la psiquiatría y la psicología, para resolver problemas de tipo psicológico, no es que lo busquen, para resolver problemas de traumas, a veces recurren a ese tipo de terapia. Y como una consecuencia colateral de ejercer esa terapia regresiva, se dan algunos casos de personas que en ese trabajo, curiosamente,
en esa regresión llegan a recordar, digamos, situaciones de vidas pasadas. Y también, por ejemplo, a través de experiencias extrasensoriales, por ejemplo, suponte, pero hay experimentos extrasensoriales que también, que por motivos terapéuticos y de una forma colateral se da esa situación, pero no es que la busquen, es que se da como una consecuencia colateral. Pero no obstante, por ejemplo, hoy en día que últimamente se está poniendo muy de moda el tema de la ayahuasca, hay gente, por ejemplo, que toma la ayahuasca y entra en un estado